Energía oscura y el vacío creativo, lo desconocido en ciencia y espiritualidad. Escrito por Abdi Gorochotegui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción, lo desconocido como punto de encuentro entre ciencia y espiritualidad. En la vasta extensión del universo conocido, existen misterios que desafían la comprensión humana. Uno de ellos es la energía oscura, una fuerza invisible que constituye la mayor parte del cosmos y que impulsa su expansión acelerada. Por otro lado, en el ámbito espiritual, se habla del vacío como un espacio de potencialidad infinita, un estado primordial donde todo es posible. A primera vista, estas ideas podrían parecer desconectadas, pero al profundizar, emergen paralelismos que revelan una conexión más profunda entre el universo exterior y el interior. La energía oscura, identificada por los astrofísicos en su intento por comprender la aceleración del universo, es una fuerza enigmática que no puede observarse directamente. Sin embargo, su efecto sobre la expansión cósmica es innegable. De manera similar, las tradiciones espirituales han señalado desde tiempos ancestrales la existencia de un vacío creativo, un espacio intangible donde surge la transformación. Este vacío no es un lugar de carencia, sino un estado pleno, rico en posibilidades latentes, que trasciende lo tangible y lo medible. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? El concepto de vacío, en la ciencia y la espiritualidad, apunta a una verdad fundamental: lo que no se ve puede ser la raíz de toda creación. En el campo de la física cuántica, el vacío no es un espacio vacío en el sentido estricto, sino un campo dinámico repleto de fluctuaciones energéticas y partículas virtuales que emergen y desaparecen constantemente. En el ámbito espiritual, el vacío representa el origen de la manifestación, el lugar donde la intención se encuentra con la posibilidad y da lugar a la creación. La relación entre estos conceptos subraya un punto crucial: el cosmos y la conciencia humana parecen estar tejidos por los mismos principios fundamentales. El vacío en el cosmos y el vacío en el ser interior comparten una dinámica creativa que permite el surgimiento de nuevas realidades. La energía oscura, aunque misteriosa, sostiene una analogía con las fuerzas invisibles que moldean la vida interior, aquellas que no se pueden ver pero que determinan el curso del pensamiento, la emoción y la acción. Este libro explora la intersección entre la energía oscura y el vacío creativo, proponiendo que estos fenómenos representan dos caras de una misma moneda, la esencia del potencial. A través de la ciencia y la espiritualidad, se busca profundizar en la comprensión de cómo el vacío, tanto en el cosmos como en el ser humano, es una fuente de transformación y creación. Este viaje se adentra en el misterio de lo invisible, no con el afán de resolverlo, sino de reconocer su importancia en la evolución del universo y de la humanidad. A medida que las páginas despliegan una narrativa que combina descubrimientos científicos, reflexiones filosóficas y prácticas espirituales, se busca iluminar la relación entre el cosmos y la conciencia. En ese espacio donde la ciencia encuentra los límites de lo observable y la espiritualidad abraza lo incognoscible, se abre un camino hacia una comprensión más profunda de la existencia. El vacío deja de ser una ausencia y se convierte en la presencia más poderosa, el lugar donde todo comienza y todo se transforma. Capítulo 1. La energía oscura, un enigma cósmico. En el universo observable, todo lo que puede medirse o estudiarse representa una pequeña fracción de su composición total. Las estrellas, los planetas, las galaxias y toda la materia visible constituyen apenas un 5% del contenido energético del cosmos. El resto está dominado por dos componentes invisibles y desconocidos, la materia oscura y la energía oscura.
De estos dos, la energía oscura es la fuerza que más desconcierta a los científicos, ya que parece desafiar las leyes conocidas de la física al impulsar la expansión acelerada del universo. La existencia de la energía oscura se dedujo por primera vez a finales del siglo XX, cuando los astrónomos observaron que las galaxias se alejaban unas de otras a una velocidad cada vez mayor. Este descubrimiento inesperado llevó a la conclusión de que debe existir una forma de energía que actúa en contra de la gravedad, empujando al universo a expandirse. Pero, ¿qué es exactamente la energía oscura? Hasta ahora, no hay una respuesta definitiva. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de una propiedad inherente del espacio, mientras que otras proponen que es una manifestación de fuerzas más fundamentales aún no comprendidas. La energía oscura no puede observarse directamente, pero su influencia en el comportamiento del cosmos es evidente. Al estudiar el movimiento de las galaxias y el patrón de radiación del fondo cósmico de microondas, los científicos han podido determinar que aproximadamente el 68% de la composición del universo corresponde a esta fuerza misteriosa. Sin embargo, a pesar de su omnipresencia, la energía oscura sigue siendo un enigma. Su naturaleza escapa a la detección directa y su existencia plantea preguntas profundas sobre el funcionamiento del cosmos y los límites del conocimiento humano. En la búsqueda de comprender la energía oscura han surgido dos modelos principales. El primero es la constante cosmológica, una idea introducida originalmente por Albert Einstein como una corrección matemática en su teoría de la relatividad general. Según esta propuesta, la energía oscura podría ser una propiedad constante del espacio, una especie de energía del vacío que existe incluso cuando no hay materia presente. El segundo modelo sugiere que la energía oscura es una forma dinámica de energía que varía con el tiempo y el espacio, vinculada a un campo de fuerza desconocido. Aunque estas hipótesis ofrecen marcos teóricos para explorar el fenómeno, la energía oscura sigue desafiando la intuición y la experiencia humana. Su estudio no solo plantea preguntas sobre la física del universo, sino que también desafía las nociones filosóficas sobre la realidad. ¿Cómo puede algo invisible y aparentemente intangible ejercer una influencia tan vasta sobre el cosmos? ¿Qué significa que la mayor parte del universo esté compuesto por algo que no podemos observar ni entender completamente? La energía oscura, en su esencia, es una invitación a explorar lo desconocido. Más allá de las limitaciones actuales de la ciencia, representa un recordatorio de que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que se percibe. Este enigma cósmico resuena con la idea espiritual del vacío como fuente de posibilidades infinitas, un paralelismo que invita a una reflexión más profunda sobre la interconexión entre el universo físico y el reino de la conciencia. A medida que se avanza en la comprensión de la energía oscura, también se abren caminos para replantear la relación entre el ser humano y el cosmos. La energía que impulsa la expansión del universo podría tener correlatos en las dinámicas internas de la conciencia, en esos impulsos invisibles que también mueven al individuo hacia la expansión personal y el descubrimiento. Comprender la energía oscura no solo es un desafío científico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el gran esquema de la existencia. El viaje hacia este conocimiento, tanto científico como espiritual, apenas comienza. En este vacío lleno de potencial, se encuentran las semillas de una nueva comprensión, no solo del cosmos, sino también del profundo misterio del ser. Capítulo 2. El vacío, plenitud oculta en el universo. En el imaginario colectivo, el vacío suele asociarse con la nada, con la ausencia total de materia y energía. Sin embargo, tanto la ciencia como la espiritualidad han revelado que este concepto es profundamente erróneo. El vacío no es un espacio vacío, sino un campo dinámico y vibrante lleno de posibilidades, un entramado de potencial creativo que subyace a toda existencia.
Este capítulo explora cómo la ciencia y la espiritualidad redefinen el vacío como una plenitud oculta, rica en poder y significado. En el ámbito de la física, el vacío cuántico es un concepto revolucionario que desafía las nociones tradicionales. A nivel subatómico, incluso el espacio más vacío imaginable no está realmente vacío. En su lugar, está lleno de fluctuaciones cuánticas, donde partículas virtuales aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Estas partículas no solo son responsables de fenómenos físicos medibles, sino que también sugieren que el vacío es la base creativa de toda materia y energía. Lo que parece ser un espacio desprovisto de contenido es, en realidad, un mar de actividad constante, donde las leyes de la física cuántica permiten la existencia y la transformación. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. El vacío cuántico no es un espacio muerto, sino una fuente activa de creación. Desde el vacío surgen las partículas que componen el universo, demostrando que incluso en la aparente nada, existe un dinamismo que sostiene la realidad. Este concepto resuena con las ideas de muchas tradiciones espirituales que han visto en el vacío no una carencia, sino una plenitud primordial. En el taoísmo, por ejemplo, el vacío es el estado original de donde emerge el Tao, el principio universal que da forma a todo lo que existe. En el budismo, el vacío, Sunyata, es la esencia de todas las cosas, una realidad fundamental que trasciende la dualidad. La conexión entre el vacío cuántico y el vacío espiritual no es solo simbólica. Ambas perspectivas describen un estado de potencialidad infinita, un espacio donde lo visible y lo invisible se entrelazan. En la espiritualidad, el vacío es el lugar donde la intención y la creatividad se encuentran, donde lo que aún no es puede llegar a ser. Este vacío creativo es visto como el punto de partida de toda transformación, ya sea en el universo o en el ser humano. El vacío también tiene una dimensión práctica. En la vida cotidiana, la experiencia del vacío puede manifestarse en momentos de silencio, en espacios de incertidumbre o en transiciones entre una etapa y otra. Estos momentos, aunque a menudo incómodos, son oportunidades para conectar con el potencial creativo que yace en el interior. En este sentido, el vacío no es algo que deba ser evitado, sino abrazado como una oportunidad para el crecimiento y la renovación. Desde una perspectiva cósmica, el vacío cuántico subyace a la energía oscura, la fuerza que impulsa la expansión del universo. En el nivel humano, el vacío interior puede ser visto como una fuerza equivalente, una energía invisible que impulsa el desarrollo personal y espiritual. Ambos vacíos, el cósmico y el interior, comparten una naturaleza dual, son desconocidos, pero profundamente esenciales, invisibles, pero omnipresentes. El vacío es también un recordatorio de la humildad ante lo desconocido. Tanto en la ciencia como en la espiritualidad, representa un límite y una invitación. Es un límite porque desafía las capacidades humanas de comprensión total, y es una invitación porque abre puertas a nuevas formas de conocimiento y experiencia. Reconocer la plenitud del vacío es reconocer que la existencia misma se sustenta en un misterio profundo, un misterio que, lejos de ser un obstáculo, es la fuente de toda creación. El vacío, en su esencia, no está separado de la vida, sino que la define. Es la matriz donde se gestan las galaxias y los pensamientos, las estrellas y las emociones, las formas visibles y los sueños invisibles. En este espacio, la ciencia y la espiritualidad convergen, revelando que el vacío no es ausencia, sino la plenitud más esencial, el lugar donde todo comienza y todo se transforma. Capítulo 3. El campo de potencialidad infinita en la espiritualidad. Desde tiempos ancestrales, la espiritualidad ha identificado la existencia de un campo inmaterial que subyace a la realidad visible. Este campo es concebido como una fuente inagotable de creatividad, transformación y manifestación.
En el lenguaje de diversas tradiciones espirituales se le ha llamado el campo unificado, el éter divino o simplemente el vacío creativo. Aunque su descripción varía según la cultura y el contexto, la esencia es universal, un espacio ilimitado donde toda posibilidad reside y desde donde la creación emerge. En el corazón de esta concepción está la idea de la potencialidad infinita. A diferencia de lo material, que está limitado por las leyes del tiempo y el espacio, este campo es libre de restricciones. En él, todo lo que es y lo que podría ser existe simultáneamente. No se trata de un lugar físico, sino de un estado de ser, un nivel de realidad donde las formas aún no se han definido, pero donde el impulso para crearlas está siempre presente. Tradiciones como el hinduismo y el budismo describen este campo como un estado de conciencia pura, libre de condicionamientos. En la filosofía védica, por ejemplo, el concepto de Brahman representa esta realidad última, una esencia eterna e inmutable que subyace a todas las manifestaciones del universo. De manera similar, en el taoísmo, el Tao es la fuente inmaterial de todas las cosas, el principio que fluye a través del cosmos y de cada ser. Estas ideas no solo apuntan a un conocimiento místico, sino también a una comprensión práctica. Conectar con este campo permite acceder a la creatividad y al potencial necesarios para transformar la vida. En términos modernos, este campo ha encontrado paralelismos en el lenguaje de la física cuántica. La teoría del campo cuántico, que sostiene que las partículas son excitaciones locales en un campo más amplio, resuena con las descripciones espirituales de un todo unificado. Mientras que la física cuántica se centra en la descripción matemática y empírica de este fenómeno, la espiritualidad explora su dimensión experiencial. Ambas perspectivas, aunque diferentes en enfoque, sugieren que la realidad es fundamentalmente interconectada y llena de posibilidades latentes. El campo de potencialidad infinita también tiene implicaciones profundas para la conciencia humana. En la espiritualidad contemporánea, se entiende que la mente humana no está separada de este campo, sino que es una extensión de él. Esto significa que los pensamientos, las emociones y las intenciones tienen el poder de interactuar con esta matriz creativa, influyendo en la manifestación de la realidad. Prácticas como la meditación, la visualización y la intención consciente son herramientas utilizadas para acceder y activar este campo. A través de estas prácticas, el ser humano se convierte en un co-creador de su experiencia, utilizando la energía del vacío creativo para moldear su vida. La conexión con el campo de potencialidad infinita no requiere una fe ciega, sino una disposición para explorar. En el nivel más básico, este campo puede experimentarse en momentos de silencio y quietud, cuando la mente deja de proyectar y se abre al presente. En estos estados, lo que parece ser vacío revela su plenitud, un espacio vibrante donde las posibilidades fluyen y convergen. Este concepto tiene aplicaciones prácticas significativas. En la vida cotidiana, muchas personas enfrentan situaciones que parecen carecer de soluciones o caminos claros. El vacío creativo ofrece una perspectiva diferente, incluso en la incertidumbre, existe un potencial invisible que puede ser activado. Reconocer este hecho cambia la forma en que se enfrentan los desafíos, transformando el miedo y la resistencia en apertura y creatividad. El campo de potencialidad infinita no solo es una herramienta para la transformación personal, sino también un puente hacia una comprensión más profunda del universo y del lugar del ser humano en él. En este campo, la distinción entre lo individual y lo universal se desvanece, revelando una unidad subyacente. Esta unidad no es solo una verdad filosófica, sino una realidad vivencial que invita a una relación más consciente con la vida. A medida que se profundiza en la comprensión de este campo, surge una visión renovada de la existencia. El vacío deja de ser una ausencia y se convierte en una presencia vibrante, una fuente inagotable de inspiración y poder.
Conectar con este campo es reconocer que, en el nivel más profundo, el ser humano es parte de una red creativa infinita que abarca todo lo que es y todo lo que puede llegar a ser. Capítulo 4. Analogías entre el cosmos y el ser interior. El universo visible, con su vasta red de galaxias, estrellas y planetas, refleja principios fundamentales que también se encuentran en el interior del ser humano. Las conexiones entre el cosmos y la conciencia no son meras metáforas poéticas, sino que se apoyan en dinámicas compartidas que operan tanto a nivel cósmico como en la experiencia personal. Este capítulo explora cómo el macrocosmos y el microcosmos están intrínsecamente entrelazados, revelando que las leyes que rigen el universo también operan en la vida interior. Uno de los paralelismos más sorprendentes es la expansión del universo impulsada por la energía oscura y el crecimiento personal impulsado por fuerzas invisibles como la voluntad, la intuición y el deseo de transformación. La energía oscura, aunque no puede observarse directamente, genera un impacto profundo en la estructura del cosmos. De manera similar, en el ser humano, emociones y pensamientos no visibles ejercen una influencia determinante en el desarrollo interno y en las decisiones que dan forma a la vida. La estructura misma del universo también ofrece lecciones sobre la vida interior. Al observar las galaxias y su distribución, se descubre un equilibrio entre el vacío y la materia, una danza entre lo lleno y lo aparentemente vacío. Este patrón refleja la necesidad de balance en la experiencia humana. Los momentos de actividad y manifestación necesitan ser complementados con espacios de introspección y silencio. El vacío en el cosmos no es ausencia, sino un espacio fértil para la creación, al igual que el vacío interior en el ser humano puede ser el origen de nuevos pensamientos, emociones y perspectivas. Otro vínculo profundo se encuentra en la naturaleza cíclica del universo. Desde la formación y colapso de estrellas hasta las ondas gravitacionales que surgen y se disipan, el cosmos opera en ciclos constantes de creación, transformación y disolución. Esta dinámica es análoga a los ciclos emocionales, mentales y espirituales en la vida humana. Cada experiencia, como una estrella que brilla y luego muere, deja su huella, su legado energético, que alimenta nuevas etapas de crecimiento y evolución. La conexión entre el cosmos y el ser interior también se manifiesta en la interdependencia de sus componentes. En el universo, cada partícula, estrella y galaxia está conectada a un sistema mayor. De forma paralela, cada pensamiento, emoción y acción en el ser humano está entrelazada con un contexto más amplio que incluye la conciencia colectiva, la historia personal y las relaciones interpersonales. Esta red de interconexiones resalta la importancia de la alineación y la coherencia, tanto en el cosmos como en la vida interior. El vacío, presente en ambos niveles, actúa como el elemento unificador. En el cosmos, el vacío no es solo el espacio entre los objetos, sino un campo dinámico lleno de posibilidades. En el ser humano, el vacío interior, a menudo experimentado como momentos de incertidumbre o quietud, puede convertirse en un portal hacia la creatividad y la realización. Ambos vacíos son puntos de origen, donde las posibilidades latentes se convierten en realidad. Estas analogías también invitan a una comprensión más amplia de la expansión y la contracción. En el universo, la expansión acelerada causada por la energía oscura no elimina la importancia de las fuerzas gravitacionales que mantienen las estructuras juntas. En el ser humano, la expansión de la conciencia y el crecimiento personal deben estar equilibrados con la estabilidad emocional y la conexión con el presente. Este equilibrio entre expansión y cohesión es clave para comprender la relación entre el cosmos y la conciencia. El universo interior del ser humano y el universo exterior comparten, además, un lenguaje común, la vibración. En el nivel cósmico, las ondas gravitacionales y las frecuencias de radiación atraviesan el espacio-tiempo, mientras que en el nivel humano,
Las emociones y pensamientos generan vibraciones que afectan tanto al individuo como a quienes lo rodean. Reconocer esta conexión vibratoria permite una alineación más consciente con las dinámicas creativas del cosmos. Finalmente, el vínculo entre el macrocosmos y el microcosmos no es solo un concepto abstracto, sino una invitación a reflexionar sobre el lugar del ser humano en el esquema universal. Al comprender que las fuerzas que impulsan el universo también actúan en el interior, se abre la posibilidad de vivir con mayor propósito y alineación. El ser humano, como el cosmos, está en constante expansión, sostenido por fuerzas invisibles pero profundamente poderosas que conectan lo que parece separado en una unidad mayor. La reflexión sobre estas analogías lleva a una conclusión fundamental. El universo exterior y el universo interior no son dos entidades separadas, sino expresiones de una misma realidad. Lo que ocurre en el cosmos encuentra eco en la experiencia humana y viceversa. Reconocer esta unidad no solo amplía la comprensión de la existencia, sino que invita a participar activamente en el proceso creativo que define tanto al universo como al ser. Capítulo 5. La energía oscura y la conciencia humana. La energía oscura, en su misterio y omnipresencia, representa una fuerza invisible que moldea el cosmos a una escala inimaginable. Su impacto no solo se limita al ámbito físico del universo, sino que también encuentra resonancia en la dinámica de la conciencia humana. Este capítulo explora cómo la energía oscura puede ser interpretada como una metáfora y una realidad paralela a las fuerzas que operan en la psique, impulsando el crecimiento, la expansión y la transformación interior. En el cosmos, la energía oscura se manifiesta como una fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo, superando la atracción gravitacional de la materia visible. Este fenómeno desafía la intuición, ya que implica que algo invisible ejerce una influencia determinante sobre el comportamiento de todo lo que existe. De manera similar, en el ámbito de la conciencia, existen fuerzas internas que, aunque no siempre visibles o plenamente comprendidas, moldean profundamente la percepción, las decisiones y el desarrollo personal. La energía oscura podría ser vista como un reflejo de los impulsos internos que llevan al ser humano a buscar algo más allá de lo conocido. Estas fuerzas internas, a menudo invisibles para la mente consciente, pueden incluir el deseo de significado, la intuición creativa o la necesidad de trascendencia. Al igual que la energía oscura impulsa la expansión del universo, estas fuerzas internas impulsan la expansión de la conciencia, llevando al individuo a explorar nuevos horizontes de pensamiento y experiencia. Además, el concepto de energía oscura resuena con la noción espiritual de la conexión con lo infinito. En muchas tradiciones espirituales, se habla de una fuerza invisible que sostiene y conecta toda la existencia, un campo energético que subyace a la realidad visible. Este campo no solo está presente en el universo, sino también en el ser humano, actuando como un puente entre el mundo físico y las dimensiones más sutiles de la experiencia. La energía oscura, como idea, sirve como un recordatorio de que gran parte de lo que impulsa la vida está más allá de lo tangible. El estudio de la energía oscura también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la incertidumbre. En la cosmología, esta fuerza es un enigma, un recordatorio constante de los límites del conocimiento actual. En el ámbito humano, la incertidumbre desempeña un papel similar, empujando a las personas a cuestionar, explorar y expandir su comprensión. La aceptación de lo desconocido no solo es una condición necesaria para el progreso científico, sino también para el crecimiento espiritual y emocional. En la vida cotidiana, la energía oscura puede encontrarse en las dinámicas invisibles que dan forma a las relaciones, las emociones y las aspiraciones. A menudo, los mayores cambios en la vida no provienen de lo obvio, sino de fuerzas sutiles que operan en segundo plano.
Reconocer y honrar estas fuerzas permite una relación más consciente con el proceso de cambio, transformando la incertidumbre en una oportunidad para el descubrimiento y la creación. La energía oscura también plantea preguntas sobre el propósito y la dirección. En el universo, esta fuerza parece estar llevando a la creación hacia una expansión sin fin. En el ser humano, las fuerzas internas invisibles a menudo apuntan hacia un propósito mayor, una necesidad de significado que trasciende las limitaciones del yo individual. Esta conexión entre la expansión cósmica y la búsqueda humana de propósito sugiere que la energía oscura no solo es un fenómeno físico, sino también un símbolo de la capacidad inherente de los seres humanos para trascender sus propios límites. Desde una perspectiva práctica, explorar la analogía entre la energía oscura y la conciencia puede inspirar nuevas formas de relacionarse con lo invisible en la vida. En lugar de temer lo desconocido, se puede aprender a verlo como una fuerza creativa, un motor de expansión que impulsa el crecimiento personal y colectivo. La energía oscura, aunque misteriosa, ofrece una lección esencial. Lo que no se puede ver ni medir directamente a menudo tiene el mayor impacto en la evolución de la realidad. Finalmente, esta conexión entre la energía oscura y la conciencia humana subraya una verdad fundamental: el universo y el ser están intrínsecamente conectados. Las mismas dinámicas que operan en el cosmos se reflejan en la experiencia interna, revelando que la expansión, el misterio y la interconexión son principios universales que trascienden las divisiones entre lo físico y lo espiritual. En este sentido, la energía oscura no solo impulsa la expansión del universo, sino también la del alma humana, llevándola hacia horizontes de potencial infinito. Capítulo 6. El vacío como fuente de creatividad y transformación. En el núcleo de todo proceso creativo y transformador yace un principio esencial: el vacío. Este estado, que a menudo es interpretado como carencia o ausencia, es, en realidad, una fuente infinita de posibilidades. En el universo físico, el vacío cuántico actúa como la matriz de la cual emergen partículas, energías y formas. En el ámbito espiritual, el vacío interior representa un estado de plenitud potencial, un espacio en el que la mente y el espíritu pueden reconectarse con su esencia primordial y dar lugar a nuevas realidades. El vacío no es inactividad, es el punto de origen de toda creación. En la física cuántica, este concepto se ilustra en el campo del vacío, un espacio aparentemente desprovisto de materia que, sin embargo, está lleno de fluctuaciones energéticas. Estas fluctuaciones, aunque efímeras e invisibles, constituyen la base de la realidad material. De manera similar, en la experiencia humana, los momentos de vacío, como los periodos de incertidumbre o introspección, son la antesala de la creatividad y la transformación. En el ámbito personal, el vacío se experimenta como esos momentos en los que todo parece detenerse, cuando las viejas estructuras han colapsado, pero aún no han surgido nuevas formas. Estos periodos, aunque incómodos, son fundamentales para el crecimiento. En el silencio del vacío, las semillas de lo nuevo encuentran el espacio para germinar. Aquí, la quietud no es un estado pasivo, sino una fuerza activa que permite la regeneración y el cambio. Las tradiciones espirituales han entendido esta dinámica durante milenios. En el taoísmo, por ejemplo, se celebra el vacío como la fuente de todo poder. Según el Tao Te Ching, la utilidad de una vasija radica en su vacío. Este vacío, lejos de ser un defecto, es lo que hace posible la funcionalidad y la creación. De manera similar, en la meditación budista, el vacío interior se considera el estado ideal para el despertar espiritual, ya que permite la liberación de los apegos y las ilusiones que oscurecen la percepción. El vacío también es el espacio donde la intención se encuentra con la posibilidad. En la práctica espiritual y creativa, se enseña que el acto de soltar lo conocido abre el camino para que surjan nuevas formas.
Este principio está presente en la visualización creativa, donde el vacío mental permite que la intención clara se manifieste sin las limitaciones de las expectativas previas. La creación, ya sea de una obra de arte, un proyecto o una nueva etapa de vida, comienza en el vacío, en ese espacio donde las viejas estructuras han sido desmanteladas y todo está por construir. En la vida práctica, abrazar el vacío implica aprender a estar cómodo en la incertidumbre. Esto no significa resignarse a la inacción, sino cultivar una actitud de apertura y curiosidad hacia lo que aún no ha emergido. En lugar de resistir el vacío o llenarlo apresuradamente con actividad superficial, se puede optar por habitarlo plenamente, permitiendo que revele su riqueza inherente. Este enfoque transforma lo que a menudo se percibe como pérdida o estancamiento en una oportunidad para la renovación y la expansión. El vacío también tiene una dimensión colectiva. En el nivel social y cultural, los momentos de crisis representan un vacío compartido, un punto en el que las viejas estructuras han dejado de ser funcionales, pero las nuevas aún no han tomado forma. Estos momentos, aunque desafiantes, son ricos en potencial creativo. La historia muestra que las grandes estrellas y planetas emergen y desaparecen dentro del vasto espacio vacío que los rodea. Este vacío, lejos de ser un mero telón de fondo, es el tejido dinámico que sostiene y conecta todo. Del mismo modo, en la vida humana, el vacío no es ausencia, sino un espacio vibrante donde lo viejo se transforma y lo nuevo encuentra su forma. El vacío, tanto en el cosmos como en la conciencia, es un recordatorio de que la creación no surge de la acumulación, sino de la apertura. Es un espacio para imaginar, un lugar para soñar y un estado para manifestar. En su esencia, el vacío no es un final, sino un comienzo, el portal hacia una realidad más rica, más amplia y más alineada con las posibilidades infinitas de la existencia. Capítulo 7. Simetría y caos, dinámicas creativas del vacío. El vacío, como origen de toda creación, se encuentra en el centro de una interacción fascinante entre la simetría y el caos. Estos dos principios aparentemente opuestos trabajan en conjunto, dando forma a la estructura del cosmos y a la experiencia humana. A través de su danza, el vacío se convierte en un espacio dinámico donde las fuerzas creativas encuentran equilibrio, transformación y manifestación. En la naturaleza, la simetría es un principio omnipresente. Desde las formas hexagonales de los cristales de hielo hasta la distribución equilibrada de las hojas en las plantas, la simetría revela un orden inherente que subyace a la creación. Este orden no solo es estético, sino funcional, optimizando procesos naturales como el crecimiento, la distribución de recursos y la estabilidad estructural. En el cosmos, la simetría se manifiesta en la distribución de galaxias, la forma de las órbitas planetarias y las leyes físicas que gobiernan el universo. Sin embargo, la simetría no existe en aislamiento. En el mismo nivel en el que opera, el caos introduce la imprevisibilidad, la ruptura del orden que permite la innovación y el cambio. El caos, lejos de ser un enemigo de la simetría, es su complemento necesario. En el universo, fenómenos como la formación de estrellas y galaxias surgen de interacciones caóticas que transforman la energía y la materia en nuevas estructuras. Este equilibrio dinámico entre simetría y caos es lo que permite la evolución y la diversidad en el cosmos. En la experiencia humana, la relación entre simetría y caos es igualmente profunda. La mente humana busca el orden, reflejado en patrones, rutinas y estructuras que dan estabilidad a la vida. Sin embargo, es en los momentos de caos, cuando lo predecible se desmorona, donde surgen las oportunidades para el cambio y el crecimiento. Las crisis personales, por ejemplo, a menudo actúan como catalizadores de transformación, empujando al individuo a reconsiderar sus prioridades,
explorar nuevas posibilidades y reconstruir su vida con un propósito renovado. El vacío juega un papel central en esta dinámica, ya que es el espacio donde simetría y caos convergen. En el vacío cuántico, las partículas virtuales emergen y desaparecen en un equilibrio constante entre orden e incertidumbre. Este proceso refleja cómo en el nivel más fundamental de la existencia, el caos y la simetría no son fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de un mismo sistema creativo. Desde una perspectiva espiritual, esta interacción entre simetría y caos se entiende como parte del flujo natural de la vida. Tradiciones como el taoísmo han señalado que el equilibrio, representado por el Tao, no es un estado fijo, sino un proceso continuo de ajuste entre fuerzas opuestas. La armonía no se encuentra en la eliminación del caos, sino en la capacidad de navegarlo, integrarlo y aprender de él. El caos también es esencial para la creatividad. En el ámbito artístico, científico y espiritual, las innovaciones más significativas a menudo surgen de la ruptura de patrones establecidos. En estos momentos, el vacío actúa como un espacio fértil donde lo impredecible puede manifestarse, dando lugar a nuevas ideas, formas y experiencias. La capacidad de abrazar el caos sin perder el sentido de dirección es una habilidad que potencia la creatividad y la resiliencia. La simetría, por su parte, ofrece un marco de referencia. En la vida cotidiana, las rutinas y los patrones proporcionan estabilidad, permitiendo que el caos se experimente de manera constructiva. Al igual que en la naturaleza, donde las estructuras simétricas canalizan las fuerzas caóticas para generar belleza y funcionalidad, en la vida humana, los momentos de orden proporcionan una base desde la cual explorar lo desconocido. Este equilibrio entre simetría y caos, presente tanto en el cosmos como en la experiencia humana, subraya una verdad esencial: la creación no es un proceso lineal, sino un ciclo continuo de destrucción y renovación. El vacío, como punto de encuentro de estas fuerzas, no solo es un espacio pasivo, sino un campo activo donde la potencialidad se convierte en realidad. Reconocer la interacción entre simetría y caos en el vacío permite una comprensión más profunda de la naturaleza de la existencia. Tanto en el universo como en la vida personal, el equilibrio entre estas fuerzas es lo que impulsa la evolución, fomenta la creatividad y sostiene la transformación. En última instancia, el vacío se revela no como un lugar de quietud estática, sino como el corazón dinámico de la creación, donde el cosmos y el ser humano encuentran su propósito y posibilidad infinitos. Capítulo 8. El universo interior, explorando la energía del vacío personal. El vacío, tan omnipresente en el cosmos, también reside en el núcleo de la experiencia humana. Este vacío no es un lugar de ausencia o carencia, sino un espacio interno lleno de posibilidades donde la transformación y la creatividad encuentran su origen. Explorar la energía del vacío personal permite una conexión más profunda con las dinámicas universales que rigen tanto la realidad externa como la interna. En la vida cotidiana, el vacío personal puede manifestarse de diversas formas. A menudo, se percibe en momentos de incertidumbre, cuando los caminos conocidos dejan de ser efectivos o cuando se enfrentan transiciones significativas. Estos periodos, aunque incómodos, son ricos en potencial. En el vacío, las viejas estructuras de pensamiento, emoción y acción se disuelven, creando el espacio necesario para que algo nuevo emerja. Este vacío no es estático, es dinámico y creativo. Desde una perspectiva psicológica, el vacío personal es un estado en el que la mente consciente y el subconsciente convergen, permitiendo que emerjan ideas y soluciones desde niveles más profundos del ser. Es en estos momentos de aparente pausa donde el cerebro reorganiza información, establece nuevas conexiones neuronales y da lugar a una mayor claridad y comprensión. Las tradiciones espirituales han reconocido desde hace mucho tiempo la importancia de cultivar el vacío interior.
Prácticas como la meditación, el mindfulness y la contemplación invitan a la mente a aquietarse, liberándose de distracciones y patrones de pensamiento repetitivos. En este estado, el vacío deja de ser un espacio desconocido y se convierte en un campo fértil donde la intención y la posibilidad interactúan. Este enfoque no busca llenar el vacío, sino habitarlo plenamente, permitiendo que revele su poder transformador. La energía del vacío personal también tiene un impacto directo en el proceso de manifestación. Al igual que el vacío cuántico en el cosmos actúa como la base de toda creación, el vacío interior es el lugar desde el cual las intenciones y los deseos pueden tomar forma. En este estado, las distracciones se desvanecen y la atención se enfoca, alineando la mente, el corazón y el espíritu con los objetivos deseados. Explorar este vacío requiere valentía. En una sociedad que valora constantemente la actividad, la productividad y el logro, detenerse y entrar en el vacío puede parecer una contradicción. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de pausa donde se encuentran las mayores oportunidades de crecimiento y transformación. El vacío personal no es un obstáculo, sino un puente hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. En el vacío interior, también se encuentran las raíces del cambio emocional y espiritual. En los momentos de silencio y quietud, las emociones reprimidas pueden surgir, ofreciendo la oportunidad de ser observadas, comprendidas y liberadas. Este proceso no solo alivia el peso emocional, sino que también libera energía creativa, permitiendo al individuo avanzar con mayor ligereza y claridad. Desde una perspectiva práctica, habitar el vacío personal implica aprender a estar presente en el momento. Esto puede lograrse a través de prácticas simples pero poderosas, como respirar conscientemente, observar los pensamientos sin juzgarlos y permitir que la mente descanse en el ahora. En este estado, el vacío deja de ser un lugar temido y se convierte en un refugio, un espacio donde la mente y el espíritu pueden renovarse. El vacío personal también está profundamente conectado con la autenticidad. Al despejar las distracciones y expectativas externas, el vacío revela lo esencial, los valores, deseos y verdades más profundos del ser. Esta autenticidad no solo es un estado de ser, sino una fuerza transformadora que permite al individuo vivir de manera más alineada con su propósito y esencia. Finalmente, el vacío personal es un recordatorio de que la vida no siempre necesita estar llena para ser significativa. En el vacío se encuentra el espacio para la renovación, la creatividad y la expansión. Es un recordatorio de que, al igual que en el cosmos, lo invisible, lo silencioso y lo aparentemente vacío son las fuerzas que sostienen y dan forma a todo lo que es. Habitar y explorar el vacío interior no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a una vida más rica, plena y alineada con el propósito universal. Al igual que el vacío en el cosmos, el vacío personal es un campo vibrante de posibilidades, una fuente inagotable de poder y creación que espera ser descubierta y activada. Capítulo 9. Implicaciones filosóficas y espirituales del vacío. El vacío, tanto en el cosmos como en el ser humano, plantea preguntas fundamentales que trascienden la ciencia y penetran en el reino de la filosofía y la espiritualidad. Su naturaleza como fuente de creación y transformación sugiere una relación intrínseca con el propósito y el significado de la existencia. Explorar estas implicaciones lleva a una reflexión más profunda sobre la esencia de la realidad y el papel del ser humano en el universo. En la filosofía clásica, el vacío ha sido un tema central de debate. Los pensadores griegos, como Parménides y Demócrito, discutieron sobre si el vacío era una realidad o una ilusión. Mientras que Parménides argumentaba que el vacío no podía existir, Demócrito lo veía como un componente esencial del universo, un espacio necesario para el movimiento y la creación.
Estas ideas iniciales sentaron las bases para la comprensión moderna del vacío como un estado que no solo permite la existencia, sino que la impulsa. En las tradiciones espirituales, el vacío es visto como el origen de todo. En el taoísmo, por ejemplo, el Tao es descrito como el vacío primordial del cual surge toda la existencia. En el budismo, el concepto de sunyata o vacío sugiere que todas las cosas carecen de una existencia inherente y están interconectadas. Esta visión no niega la realidad, sino que la redefine, mostrando que lo que percibimos como sólido y separado es en realidad una manifestación dinámica de interdependencias. Desde esta perspectiva, el vacío no es ausencia, sino plenitud. Es el espacio donde la potencialidad se convierte en realidad, donde las formas surgen y se disuelven en un ciclo continuo de transformación. Este entendimiento tiene implicaciones profundas para la manera en que se percibe la vida. En lugar de resistirse al vacío, se puede aprender a abrazarlo como una fuente de poder creativo y renovación. En el ámbito espiritual, el vacío también tiene una dimensión personal. Representa el estado de desapego, donde las identidades y los apegos del ego se disuelven, permitiendo que emerja la verdadera esencia del ser. Este vacío interior no es una pérdida, sino una liberación, una oportunidad para reconectarse con la autenticidad y el propósito. Es en este estado donde se experimenta la unidad con el todo, una sensación de conexión que trasciende las limitaciones del yo individual. El vacío también desafía las nociones tradicionales de dualidad. En el vacío, las distinciones entre lleno y vacío, creación y destrucción, ser y no ser, se desvanecen. Este entendimiento invita a una visión más integrada de la realidad, donde los opuestos no son enemigos, sino complementos que trabajan juntos en el proceso de la existencia. En este sentido, el vacío no solo es un lugar de creación, sino también un estado de equilibrio dinámico. Las implicaciones del vacío también se extienden al propósito humano. Si el vacío es el origen de todo, entonces la conexión con este estado es una forma de alinear la vida con las fuerzas fundamentales del universo. Esto no significa escapar de la realidad material, sino integrar la experiencia cotidiana con una comprensión más profunda de su raíz espiritual. En la práctica, esto se traduce en vivir con mayor intención, creatividad y apertura a lo desconocido. Además, el vacío ofrece una perspectiva única sobre el tiempo y la eternidad. En el vacío, las nociones lineales de pasado, presente y futuro se desvanecen, revelando un estado de presencia continua. Este entendimiento tiene el poder de transformar la relación con el tiempo, liberando de la ansiedad por el futuro y el peso del pasado, y permitiendo vivir plenamente en el momento. En última instancia, las implicaciones filosóficas y espirituales del vacío invitan a una reflexión profunda sobre el significado de la existencia. El vacío no es un punto final, sino un comienzo, un recordatorio de que la vida es un proceso continuo de transformación y expansión. Al conectar con el vacío, tanto en el cosmos como en el interior, se abre la posibilidad de una vida más rica, consciente y alineada con las fuerzas universales. El vacío, como principio y realidad, no solo explica el funcionamiento del universo, sino que también ilumina el camino hacia una vida más plena. En este espacio dinámico y creativo, se encuentra la clave para comprender el misterio de la existencia y para participar activamente en la co-creación del mundo. Capítulo 10. Hacia una nueva comprensión del universo y el ser. El vacío, la energía oscura y las dinámicas creativas del cosmos no solo revelan verdades sobre el universo exterior, sino también sobre el interior humano. Al profundizar en estos conceptos, surge una visión unificada que integra ciencia, filosofía y espiritualidad. Este capítulo explora cómo estas perspectivas convergen para ofrecer una nueva comprensión tanto del cosmos como del ser,
subrayando que ambos están profundamente interconectados y que el conocimiento de uno enriquece la percepción del otro. En el universo, el vacío no es la ausencia de todo, sino el fundamento sobre el cual se construye la existencia. Del mismo modo, en el ser humano, el vacío interior es el espacio donde la creatividad, la transformación y la evolución tienen lugar. Esta analogía no solo refuerza la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos, sino que también sugiere que las mismas leyes fundamentales que operan en el universo están activas en el interior de cada individuo. La energía oscura, que impulsa la expansión del universo, es un recordatorio constante de que lo invisible y lo desconocido tienen un papel crucial en la existencia. En el nivel humano, fuerzas similares impulsan el crecimiento y la exploración. El deseo de trascendencia, la intuición y la necesidad de encontrar un propósito son expresiones internas de estas dinámicas universales. Este paralelismo subraya que el universo no está separado del ser humano, sino que ambos son manifestaciones de un mismo tejido creativo. Esta visión unificada invita a un replanteamiento de la relación entre ciencia y espiritualidad. Durante mucho tiempo, estas dos disciplinas se han percibido como opuestas, pero la exploración del vacío y de la energía oscura demuestra que sus preguntas fundamentales son similares. ¿Qué impulsa la creación? ¿Qué hay más allá de lo visible? ¿Cómo se conecta todo lo que existe? En lugar de competir, la ciencia y la espiritualidad pueden complementarse, ofreciendo una comprensión más completa de la realidad. La espiritualidad aporta la experiencia directa del vacío como un estado de plenitud y conexión, mientras que la ciencia ofrece herramientas para medir y describir las fuerzas invisibles que operan en el universo. Juntas, iluminan diferentes aspectos de un mismo misterio, mostrando que la realidad es más rica y compleja de lo que cualquier enfoque individual podría capturar. Este entendimiento también tiene implicaciones prácticas para la vida diaria. Reconocer la conexión entre el universo y el ser permite una alineación más consciente con las dinámicas creativas que subyacen a la existencia. Esto se traduce en vivir con mayor intención, abrazar el cambio como parte natural de la evolución y cultivar una relación más profunda con el vacío interior. En lugar de resistirse a lo desconocido, se puede aprender a habitarlo, permitiendo que revele su potencial transformador. En el nivel colectivo, esta nueva comprensión también puede inspirar un sentido renovado de responsabilidad hacia el mundo. Si el vacío y la energía oscura muestran que todo está interconectado, entonces las acciones individuales tienen un impacto en el conjunto. Este reconocimiento fomenta una actitud de cuidado y respeto, no solo hacia el planeta, sino también hacia las relaciones humanas y las estructuras sociales. El vacío, lejos de ser una ausencia, es el puente hacia lo infinito. En él se encuentran las raíces de la creación, las semillas de la transformación y la clave para comprender la interconexión de todas las cosas. Al explorar el vacío y la energía oscura, no solo se descubren las dinámicas del cosmos, sino también las del alma humana. Este viaje de descubrimiento no tiene un destino final, sino que es un proceso continuo de expansión y profundización. En última instancia, la comprensión del vacío y de la energía oscura no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a vivir de manera más consciente y creativa. Al integrar estas ideas en la vida diaria, se abre la puerta a una existencia más plena, alineada con las fuerzas fundamentales del universo. El vacío, como fuente y sustancia de todo, no solo es el origen de la creación, sino también el camino hacia una comprensión más profunda del ser y del cosmos. Esta visión unificada, que combina la ciencia y la espiritualidad, transforma la percepción de la realidad. El universo ya no es un lugar separado y distante, sino una extensión del ser, un reflejo de la creatividad y el potencial que reside en cada individuo. El vacío,
tanto en el cosmos como en el interior humano, es la esencia de la existencia, un recordatorio constante de que en lo invisible y lo desconocido se encuentran las mayores posibilidades. Conclusión: el vacío como puente hacia lo desconocido. El vacío, en su esencia más profunda, no es solo una idea o un concepto abstracto, sino un portal hacia lo desconocido. Es el lugar donde se gestan las posibilidades infinitas y donde las fronteras entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo incognoscible, comienzan a desvanecerse. Tanto en el universo físico como en el reino espiritual, el vacío actúa como el fundamento sobre el cual todo se construye, recordándonos que lo que parece vacío es, en realidad, pleno de potencial. A través de este viaje, se han explorado las múltiples dimensiones del vacío y la energía oscura, desde su papel en la expansión del universo hasta su reflejo en la experiencia humana. La energía oscura, que impulsa la expansión cósmica, y el vacío cuántico, que sustenta la existencia material, se entrelazan con el vacío interior que cada individuo lleva dentro. Estos fenómenos, aparentemente distintos, comparten un vínculo esencial, son el origen y la fuerza detrás de toda creación. El vacío invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la existencia. En el nivel cósmico, su dinámica muestra que el universo está en constante movimiento y transformación. En el nivel humano, el vacío interior revela que el crecimiento y la evolución no son posibles sin momentos de silencio, pausa e introspección. En ambos casos, el vacío no es un estado estático, sino un proceso dinámico que impulsa el cambio y la manifestación. Este entendimiento nos lleva a replantear nuestra relación con lo desconocido. En lugar de temerlo o evitarlo, el vacío nos enseña a abrazarlo como una fuerza creativa. Nos recuerda que, aunque lo invisible puede parecer amenazante, también es el espacio donde las ideas más brillantes, las conexiones más profundas y los cambios más significativos pueden tener lugar. Habitar el vacío es una oportunidad para reimaginar y reconstruir, tanto en la vida personal como en el colectivo. El vacío también sirve como un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Aunque estos dominios a menudo parecen estar en conflicto, el vacío demuestra que comparten una búsqueda común, comprender lo que yace más allá de lo observable. Mientras que la ciencia desentraña los mecanismos del vacío cuántico y la energía oscura, la espiritualidad explora su significado experiencial y transformador. Juntas, estas perspectivas enriquecen nuestra comprensión de la realidad, ofreciendo una visión más completa y unificada del universo y del ser. En la práctica, el vacío nos invita a cultivar un estado de apertura. En lugar de llenarlo apresuradamente con actividad o ruido, podemos aprender a habitarlo con intención. Esto implica permitir que el silencio hable, que la quietud revele y que lo desconocido inspire. En este espacio, las posibilidades se expanden y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. El vacío también nos recuerda la importancia de la humildad. Nos muestra que, por mucho que sepamos o logremos, siempre habrá más por descubrir, más por aprender y más por experimentar. Este recordatorio no es un obstáculo, sino una invitación a permanecer curiosos, creativos y conectados con el misterio de la existencia. En última instancia, el vacío no es el final, sino el comienzo. Es el lugar desde donde todo surge y hacia donde todo regresa. Es el campo de potencialidad infinita que sustenta la vida, la conciencia y el universo mismo. Al explorar el vacío, tanto en el cosmos como en el ser interior, se abre un camino hacia una vida más plena, más consciente y más alineada con las fuerzas fundamentales del universo. La energía oscura y el vacío nos enseñan que la creación nunca se detiene, que la expansión es infinita y que en el corazón de todo lo que existe, visible o invisible, se encuentra una conexión profunda y eterna. El vacío es un recordatorio de que,
En lo desconocido, siempre hay algo esperando ser descubierto, algo que puede transformar no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestra experiencia de la vida misma.